Ser podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va eso? Pues helado de frío aquí. Helado de frío. Pero aquí, en la calle no, No, ¿eh? ¿qué dices? Llevamos toda la tarde hablando de calor y de... Es el en fin, infierno. ¿De qué se va a hablar? Si es Bueno, pues es un clásico, sí. Hace Creo más calor que otros años, pero hay que sobrellevarlo y adaptarse, ¿eh? No tiene o más. irse a vivir a Groenlandia antes de que O Trump la hacer invada, pausas sí, de hidratación, como en el Mundial. Ah, es verdad. Sí. ¿Eso por qué lo hace? ¿Para ganar pasta? Por la publicidad. Sí, ¿no? porque cada... O sea, ya hasta en el fútbol nos Sí, paran cada hombre, 20 claro. minutos para meterte. Eso va mucho, sobre todo por los canales de televisión de Estados Unidos. Cada pausa de hidratación ingresan entre 7 y 9 millones de dólares Joder, en anuncios. tanto. Sí. Paran unos minutos, aunque no haga mucho Que calor. es lo que hacen con el fútbol americano, Sí, con el sí, béisbol, bueno, ahí tienen ¿no? esa manera y bueno. No, en yo fin, tengo la un sensación, poco rollo, Carlos, pero en fin, no. antes había reglas respecto a la publicidad. No podía ponerse más de un tiempo. Aquí en España, digo. La hay. Siguen Siguen existiendo. habiendo Pues reglas. le sí, deben sí, de hacer claro. el mismo caso que yo al... No, lo que pasa es que en Estados Unidos esa costumbre está instalada desde hace mucho tiempo. No, pero y aquí ya en está. España es poner la tele y vas pasando de canales y publicidad. Bueno, hay de todo. No, que ya Tendríamos- sé que de la publicidad comemos. Sí, ¿no? la radio también, ¿eh? Y me incluyo. Pero aquí estamos hablando un rato. La radio también. Oye, ¿estás siguiendo el Mundial? Con Sí, los horarios estos. ya, muy raros. Ayer me quedé a las 3 de la ver a mañana Messi. que empezaba por ver a esa cosa maravilla. maravillosa llamada Messi. Y marcó un golazo y ya Sí. eran las 4 de la ¿Y te mañana. dormiste? Y ¿Sí o no? me dormí. Y no vi y luego marcó otros 2, ¿no? ¿Tú lo Sí, viste? No, el partido en directo no. Esta mañana al levantarme he visto el resumen y he visto los 3 Pero goles y el que le anularon y todo. Le Nada, anularon fantástico. uno, sí, Sí, también. por fuera de juego. Nada, Y pero- dices, Muy bien. joder, que Qué bien. tiene 100 años Messi ya o por ahí. No, está a punto de cumplir. estos días. Creo que la semana próxima cumple 39, o un día de estos cumple 39. Sí, Pero bueno, joder, Cristiano cómo- Ronaldo debuta en un ratito a las 7 con Portugal. Ese me da Y igual. este tiene 41. Pero Ya. tiene mucho mérito también. sea, sí, sí, siempre sí. fue un atleta y un individuo que a mí me resultaba intragable, ¿no? Ya. Pero lo de Messi es maravilloso, ¿no? Es tremendo, Y es tremendo. además es un tipo tan normal en el Pues mejor sí. sentido de la palabra, ¿no? O siendo Sí, un sí. dios, ¿no? Y yo nunca le he visto malos rollos a Messi, ¿no? Dices, Ayer le qué pegó un bueno. pisotón a uno que podía haber sido ¿Ah, sí? tarjeta. Sí, bueno, en un lance del juego, ¿eh? Ya. Tampoco es que tal, pero vamos. Que Nunca sí. ha sido un que sí. jugador sucio, jamás. Oye, cine. Antes de hablar del Sí que pelis de hoy. seguimos con... No, hombre, no. Antes de hablar de... Oye, déjame comentar que la semana pasada fue la fiesta del cine, eso que organizan con las entradas a 3,5 euros, y ha sido siempre suele ser un éxito, pero esta vez ha sido un exitazo. O sea, se han acercado a las salas 1.300.000 espectadores, O que sea, es una barbaridad. que es un problema de dinero, Bueno, en gran parte, que la sí, gente lo que pasa es que vaya menos al cine, tampoco ¿no? siempre lo puedes poner a este precio, digo yo, ¿eh? No. Digo Los yo. martes, que es 2 para euros. los viejecitos, Sí. para nosotros. Sí, yo me incluyo también. Y Sí, tal. sí. Tú vas los martes. No, también, no es que vaya siempre los martes, pero los martes sé que es más barato para la gente de mi edad. Son 2 Sí, sí. euros. Y acostumbra a estar lleno el cine. Sí, sí. O sea que igual es que todo es carísimo, incluido el Eso cine, tiene que ¿no? ver. Eso Y tiene que ver dices, sin bueno, ninguna duda. No que haya bajado el interés de aparte de que las nuevas generaciones estén acostumbradas Pero a fíjate otra que esto forma de vivir. esto de la fiesta del cine hace años que se organiza Mm. y este es el mejor dato desde 2019. O sea que ha pegado joder. un Pues buen... qué bien.
Y un buen pelotazo, ¿eh? Un buen pelotazo. Adivino qué películas ha ido a ver la gente. Pues mira, mayoritariamente. la que está... Alguna de la que vamos a hablar. La que está ¿verdad? primera, el top de la cartelera, es El Día de la Revelación. Claro, normal. El Día de la Revelación es la última película de Steven Spielberg. Cuenta la historia de un experto en ciberseguridad y una mujer del tiempo que, bueno, por circunstancias, intentan revelar al mundo un secreto de Estado, un gran secreto de Estado, que es la existencia de extraterrestres. What did you steal? Secrets. People have a right to know the truth. This is a story about us. Spielberg ha contado que tuvo la idea de hacer esta peli después de leer un artículo en el New York Times, hace años ya, que revelaba la existencia de un programa secreto del Pentágono para investigar los ovnis. Secretos. Datos que me pagaban por proteger. Son personas. Bueno, en España esta película ya ha recaudado 2 millones de euros en taquilla, que es una barbaridad. Pero leí tu crítica en El País el otro día y mira que tú eres devoto de Spielberg, Absolutamente. y fan y seguidor, como tantos somos también. Yo no he visto todavía esta película. ¿Quién no es devoto de Spielberg? Pero esta no, ¿eh? ¿O no te ha convencido? No me ha gustado nada. Yo la voy a ir a ver, por si acaso. Claro, Carlos. Es que, igual yo tenía un día tonto, como tengo tantos. Pero me extraña con Spielberg. Pero es que yo lo adoro. Y además tocaba un tema del que él ha estado enamorado siempre. Sí. Es el señor que ha hecho E.T. y Encuentros en la tercera fase, que son admirables. Para mí y para todo el mundo, yo creo, ¿no? Con su equipo habitual de guionistas, John Williams haciendo la música, director de fotografía, Kaminsky. Y estoy como... ¿Qué falla entonces ahí? Ajeno a ellas. Como España con Cabo Verde, un buen gran equipo, pero ¿qué falla ahí? La forma de contarla para mí no tiene el menor interés. Y dices, y reúne todos los elementos para tenerte colgado, ¿no? Pues una parte del gobierno intentando ocultar o exterminar también a los extraterrestres, que para Spielberg son un encanto siempre. O sea, que eso, ¿no? Y que vienen además a la Tierra en son de paz, intentando arrimarse, y hay unos cabrones ahí pues que se los quieren cargar. El tema es apasionante, sobre todo por la personalidad del director, pero no tiene... Para mí, repito, siempre hablo en primera persona, no tiene ni ritmo, ni da miedo, ni tiene la emoción desbordante que tenía, por ejemplo, E.T., ¿no? Y la gracia y y digo, bueno, igual es problema mío. O no quiero pensar que Spielberg tiene 80 años ya y que se haya descuidado, ¿no? Pero los Fabelmans no tienen tanto tiempo. No hace tanto tiempo de los Fabelmans, de la otra. Que era deliciosa. Claro, y desde hace 3 años, vida o 4, o menos, 4 ¿no? años, o menos, sí. La vida de su familia. O El puente de los espías, que era un peliculón, la anterior, recuerdas. Pero muy buena, muy buena. Poco, pero que son bastante que las recientes, últimas, y dices, si es Spielberg, es el tío, o sea, no tiene que demostrar nada a nadie, es un maestro, ¿no? Y lo sabe todo del cine. Es la típica película que yo voy absolutamente predispuesto y diciendo, joder, que 2 horas voy a pasar en el cine. 2:30, ¿no? ¿Son? 2:30, sí. A mí se me hicieron más largas, así. Y no lo sé, porque ¿Vas a repetir? No. ¿No? Me quedé tan cansado y tan aturdido con una visión que digo, repetir. Y no tenía yo un día negro de esos que te condicionan, o sea, iba con una ilusión tremenda.
Y hay gente que me cuenta que les ha gustado les ha mucho. gustado. Y estos, ¿cómo se llaman? Los críticos. Tú eres crítico también. Que sí, vale. No reniegues. Eres un crítico. Pero y tienes un libro titulado El Crítico. Sí, que sí, dicen que es formidable y tal. Y digo, pues yo no me había tomado ninguna sustancia embrutecedora ni prohibida que te pueden alterar la cabeza. Sí, la vi a las 10 de la mañana y no, yo estaba de estas pelis que dices que se acabe, que es que me da igual lo que estoy viendo y oyendo, pero vamos, son impresiones muy particulares. Entonces, eso que he leído yo, he leído por alguna crítica, en algún artículo de opinión, no comparar, pero relacionar esta película del día de la revelación con esta otra. Con encuentros en la tercera fase. Bueno, la temática sí es... Sí, no, pero aquella era fantástica. La obsesión del tipo que interpretaba maravillosamente Richard Dreyfuss. ¡Wow! ¡Qué cara de zumbao se le queda! Y con... ¿Sabes quién era el científico que preparaba todo el encuentro? ¿Quién lo interpretaba? A ver. François Truffaut. Es verdad. El director. Sí, claro, le estoy viendo la cara. Claro. Que dices, a Spielberg se le ocurrió que era como un homenaje a Truffaut. Sí. De decir, no, mejor homenaje que ese. Quiero que lo hagas tú. Entonces, ¿qué contar? Estoy pensando lo de volver a verla, por si yo estaba loco aquella mañana, pero no sé, es que tengo cosas mejores que hacer. 6 corcheas, 6. luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 buenísimo corcheas. Esto. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela. Qué bien recordar encuentros en la tercera fase. Por cierto, El Crítico es tu documental. Tu libro se titula, no sé si me explico. Eso es. Me tenías que haber corregido tú. Pero como soy tan humilde y tan discreto, he dicho, bueno, me quedé en lo que cuente mi amigo. Bueno, Carlos. pues Spielberg y sus alienígenas ya están en el cine y hoy se estrena... Pero, oye, que me alegro que haya ido tanta gente. Claro, y más que irá. Y que se lo pasen yo fantástico. Lo voy a ir a ver, lo voy a ir a ver porque eso de decepcionarse tanto con Spielberg... Sí, joder, es que no, es que Spielberg me promete siempre... emoción, interés, incluso cuando falla, porque tiene películas fallidas, pero tiene tantas obras maestras, ¿no? Que dices, tío, el cine estará en deuda permanente contigo, con tu talento, ¿no? Y de ahí, pero repito que no sé, que igual me pasaba algo en la cabeza, nunca anda demasiado bien, o sea que igual esa mañana por favor. la tenía. Bueno, peor. Spielberg y sus alienígenas ya están en el cine y hoy sí, se estrena la 5ª entrega de Toy Story. The blades of the grass in summer, parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your barefoot steps, running wild. En esta 5ª aventura, los juguetes se enfrentan a algo que está entrando, que ha entrado ya en la vida de todos los niños por todo el mundo, que es la tecnología. En este caso se enfrentan a una tablet llamada Lilliput. Do you, Forky, to Karen Beverly to be your beloved bride? Yeah! I now pronounce you husband and knife. Poison the maid of honor! En la versión original hay voces de Tom Hanks, de Tim Allen, de Joan Cusack, incluso Bad Bunny hace un cameo de voz como Pizza con gafas de sol y luego está la versión doblada, obviamente. Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa? ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¿Quién ha envenenado a la dama de honor? Bonnie, un paquete para ti. Gracias. Tú eres fan de Toy Story, que yo lo sé. Sí. O de los inicios. Sí, las primeras. A mí me encantaban. Me parecían muy graciosas y muy, muy entrañables también, ¿no? Y pues era la potencia creativa de
de los que cambiaron la historia de los dibujos animados, ¿no? O sea, entonces, en esta, lo que más me gusta es la idea, ¿no? De que de repente los juguetes, o sea, toda la vida con los niños, y los niños pasan de ellos, ¿no? Con la desolación que puede proporcionar eso. Y se dedican a la tecnología, a la cosa esa, ¿cómo se llaman? iPads. Sí, iPad, sí, una tablet, un iPad. Es que yo no tengo, por eso te lo digo, iPad, Carlos. Sí. Y dice, pues se sienten pantallitas muy desamparados, ¿no? Y diciendo, pero ¿por qué ya no nos quieren? Y aquí concretamente una niña que era adorable con ellos y pues bueno, el puto iPad y eso, ¿no? Y ahí a mandarse mensajitos y a verlo todo a través de la tecnología. ¿Sale el iPad o sale el móvil también? Solo el iPad. Yo creo que es que sabes que no estoy muy ducho en esas cuestiones. Coño, pero entre un iPad y un teléfono. Lo del teléfono claro. lo tengo incluso un teléfono. ¿Pero aparecen en la peli los móviles o no? ¿O solo los iPads, solo las pantallas? Son iPads, pero con lo que se comunican para todos. El universo entero está concentrado ahí. En la pantallita. Sí, imagínate el mosqueo de los juguetes. Los pobres muñecos, de los juguetes, ¿no? O sea, toda la vida diciendo somos. Pero a diferencia de otros Toy Story, o sea, que esta es la quinta, yo creo. Sí, esta es la quinta ya, sí. Que me resultaban muy entrañables y me divertían mucho. Aquí el arranque me conmueve, pero luego, no sé, me resulta incluso un poco sosa, o a lo mejor hay que ser un niño para disfrutar. Es que Pixar concretamente... Pero las otras que viste no eras niño tampoco. No, pero Pixar, en una época cuando empezaron con un montón de obras maestras seguida, estaban más preocupados por el mundo adulto, yo creo, que por los niños, cuando se supone que eran... Sí. Yo por lo menos lo recuerdo como una gozada ir a ver las películas de esta gente. Y en esta pues, yo creo que van a disfrutar más los niños. Te diría que incluso me resulta un poco soxa o no me apasiona a diferencia de otras Toy Pero se Stories. deja ver, ¿no? Sí, claro, no me pasó nada malo por estar allí sentado. Pero es que hay películas que vas con unos referentes que lo esperas. ¿Cuál es todo. Tu personaje de Toy Story favorito? ¿El Buzz Lightyear? ¿Cuál es? El Buzz Lightyear tenía... ¿El vaquero? Más gracia. El vaquero me hace mucha gracia, sí. Pero me hacía mucha más antes, ¿no? O igual es que yo he envejecido también desde el primer Toy Story y como soy un viejo gruñón ya no pillo el encanto de las pequeñas cosas. ¿Y qué juguetes tenías tú? ¿Qué juguetes preferidos tenías tú? Yo te he contado que soy hijo único, entonces me tenía que jugar conmigo mismo, ¿no? Entonces me gustaban mucho los indios y los soldados. A mí también. Y los fuertes y tal, ¿no? Y un rato, como estaba yo solo, pues un rato me ponía con los indios y otro rato con los soldados. Me caían mejor los indios, así. ¿Es posible que eso influyera en tus ganas de ver películas después? Puede ser. No lo había pensado, fíjate. Sí. ¿Te montabas tu historia? Me montaba, sí, todo estaba en mi cabeza. Te quiero decir, claro. Los hermanos lo comparten, todo eso, ¿no? E intercambian papeles con sus juguetes, ¿no? Sí. Pero yo... Es que me tenía que entretener yo solito. Y además de los indios y vaqueros, ¿qué más? ¿Qué otros juguetes tenías? Pues es lo que más fijo tengo. Mis padres fueron buenos con eso. Tenía los suficientes juguetes. Y luego yo creo era un niño imaginativo. Ya no, ni eso, ¿no? Pero lo cual contribuye mucho al disfrute con los claro. Y a creerte, adoptar distintas personalidades y sí, jugaba mucho, yo solito, pero tú jugabas con tus hermanos, claro. ¿Y solo? También. Y solo también, claro. Uh-huh. Es que jugar solo es un arte. Sí. Y es una capacidad que hay que tener. Sí. Y no de perderla. Niño y de mayor.
Me encantaría. Lo de estar solo, saber estar solo para mí es muy importante. Es una ciencia complicada. En los momentos buenos puede ser absolutamente gratificante, pero si hay crisis es complicado lo de estar solo. Pues no sé, igual me empiezo a comprar juguetes ahora. Ya te conté que tengo el Baby Yoda. Sí, hombre, si te lo regalamos aquí. Claro. El Grogu. Es verdad. Si que vi la peli, por cierto, Mandaloriano y Grogu. ¿Y se pasa un rato bien, se pasa un rato muy entretenido. Está muy bien. Lo que no entiendo, como a Pedro Pascal sale 3 minutos. Ya, pues le deben de haber dado, o sea, no sé cuántos millones por los 3 minutos. Y es un acto de fe que creamos que es Pedro Pascal el que está. Claro, dice, pues será Pedro Pascal, pero su representante debe ser muy extraño, ¿no? De decirle, tío, vas a ser el protagonista de una superproducción, pero no se te va a ver el careto más que 3 minutos. ¿Y quién me garantiza a mí que es el tal Pedro Pascal? Que no y si alguien le ve el careto, ya sabe lo que le va a pasar. Ya. Claro, pero eso dejémoslo para quien no haya visto la peli. El Baby Yoda te hizo fantástico, gracia, ¿verdad? Fantástico, muy bonito, muy bien, sí. ¿Qué la viste, con los niños? Con mi hija. ¿Y le gustó? Sí, nos pusimos ciegos de palomitas y ya está. O sea, qué bien. Fantástico. Oye, ¿y fue a ver a Bugs Bunny? Sí, Bad Bunny. ¿Cómo se llame? Bad Bunny, sí, mi hija fue a ver a Bad Bunny y también le gustó mucho. También, qué bien. Sí. Pero ahora vamos a poner otra música, si te parece, para cerrar la ventana del cine. Venga. La mía. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Esto es Pink Floyd, pero no es Pink Floyd. No, es el líder de Pink Floyd, el fantástico Roger Waters. Pero mira quién le acompaña. A ver. Sí. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. Relax. I need some information, please. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no ¿Quién es? A ver. Inconfundible, Carlos. Ese es Van Morrison. Claro. Que está dentro de unos días en las noches del Botánico. Viene a las noches del Botánico y al parecer ha contado su representante que le dijo que quería volver para actuar 2 días, porque estuvo el año pasado. Y se lo pasó bien. Y aquí están pues estos dos tipos geniales, Van Morrison. No los había escuchado nunca Waters, juntos. Sí. ¿No? ¿Esto sabes dónde suena? No. En Los Soprano, en la secuencia más terrible de Los Soprano, que es cuando Tony se carga a su sobrino después de un accidente. Sí. Pues la banda sonora la encarnan estos dos señores. Cómo brilla ahí Van Morrison, ¿eh? La voz, cómo se pone. Y cómo la tiene, que tiene 81, yo creo, 82. No lo sé. Y sigue por lo menos el año pasado. Sí. La voz inconfundible desde... Qué bueno. Es maravilloso, Van Morrison. Pues así cerramos esta ventana del cine, Carlos. Pues bonito cierre, sí, ¿no? Con estos dos. Esto se lo llama acabar en alto. Sí. Cuídate mucho, guapo. Que te vaya bien, Carlos. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. En los estudios de Radio Valencia, Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal? Buena vesprada. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llevas el calor? ¿Bien por ahí? Muy bien, ¿Todo en orden? Sí. ¿Todo controlado? Todo en orden, sí. Oye, sin anestesia, directamente, se cumplen 10 años de esto. El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. 2 días después, el 13 de abril,
la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el Gran Apagón. No era la primera vez que una tormenta geomagnética provocaba el caos en sistemas terrestres. En el verano de 1957, las infraestructuras telegráficas de Europa y América Latina quedaron inutilizadas por este mismo motivo. El día en mitad de la noche. Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957. Y la expresión no podría ser más certera. Pasaban las 11 de la noche cuando una espectacular aurora polar iluminó por completo el cielo de la ciudad de San Francisco. Bueno, pero dejemos 1957, volvamos por un momento a 2018 para quien no conozca detalles de la trama, saber un poco lo que ocurrió, lo que se contaba en esa ficción sonora, donde por cierto la radio, los radioaficionados sobre todo, jugaron un papel muy importante. La radio supuso la salvación para muchas de aquellas personas. Para otras, sin embargo, fue su perdición. Esto es una petición de auxilio. Estamos aislados desde hace 3 días, mi hija y yo. No tenemos agua corriente y no llueve. Llovió una semana sin parar justo antes del apagón. Pero ahora, en fin, bueno, que sí que tenemos comida. Tenemos bastantes latas. Eso lo podríamos compartir, por eso lo digo. Si alguien nos trae agua embotellada o bueno, como sea, que pueda beberse, nosotros podríamos cambiarla por conservas. Y la casa es grande, tenemos 2 plantas con fallado. Guardilla, vamos, yo estoy ahora en la guardilla. Aquí cabría gente, podrían dormir un par de personas. No digo que, quiero decir que esto no es un refugio, pero podría mirarse. Si alguien necesita cobijo, podríamos mirarlo, pero necesitamos agua, es urgente, la necesitamos hoy o mañana como tarde. Si alguien se pone en contacto, le daré la dirección. La radio me aguantará un tiempo, no sé cuánto. Tengo 5 paquetes de pilas, no lo sé. Encenderé la radio a las horas en punto, solo durante 1 minuto, a en punto y por el día. Bueno, ¿hay alguien? ¿Me oye alguien? Ay. En los estudios de Radio Bilbao, el creador y guionista del Gran Apagón, José Antonio Pérez Ledo. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Francino, Eugenio. No te veo la cara ni te veo la piel. ¿Vas escuchando de vez en cuando el Gran Apagón? ¿Cuánto hace que no lo escuchas? Un montón. Fíjate que cuando me dijeron que iba a estar hoy aquí en la ventana, clásicos, lo voy a volver a escuchar, pero no lo he hecho. no puedo volver, me cuesta mucho. Oye, han pasado 10 años y yo me acuerdo también de las primeras conversaciones que tuvimos en antena. ¿Cómo se te ocurre esta historia? Pues mira, el apagón nace por casualidad, ¿no? Como nacen tantos proyectos. Un día estaba yo por la SER, eran los tiempos en los que yo hacía bromas con Pepa Bueno en el Hoy por Hoy. Sí. Y estaba cruzando el pasillo cuando de repente una silueta brotó amenazadoramente y se tiró sobre mí, y era el entonces director de Cadena SER, Antonio Hernández Rodicio. Antonio Hernández Rodicio, sí señor. Eso es. Y me dijo, Pérez, tú escribías historias, ¿no? Le digo, sí, señor. Y me dice, mira, vamos a lanzar unos podcasts. ¿Tú no me podrías pensar una historia? Y digo, ¿pero una historia cómo? Me dice, no sé, lo que se te ocurre, algo pues para escuchar y tal, como una serie de televisión, pero en audio, ¿no? Que es una frase que luego yo he repetido muchas veces para explicar lo que es una ficción sonora, precisamente. Y se dio la circunstancia de que en aquel momento estábamos arrancando un programa que ahora lleva ya 11 años en antena, que se llama Órbita Laica. Sí, buenísimo. Un programa de ciencia, que muchas gracias. Un programa de ciencia que hacemos en la 2. Y esa misma semana, yo creo que 2 días después del incidente Rodicio, casualidad, grabamos una sección en la que explicábamos lo que era una tormenta geomagnética, o sea, una tormenta solar, y explicábamos los efectos que podría tener en la tecnología terrestre. Y esas dos, pues una neurona se conectó con la otra, y una semana después presenté el Gran Apagón. Eugenio, podemos afirmar sin ningún género de duda que esta ficción sonora ha marcado un antes y un después.
Sí, sobre todo porque... En el fondo y en la forma. Sí, porque además no fue la única ficción sonora que se estrenó en aquel momento. Hemos de aprovechar para decir que se estrenó con la inauguración de Podium, que la semana pasada cumplió 10 años. Toma. Y dentro de esa efeméride, lo importante del Gran Apagón es que yo creo que, a ver qué nos dice Ledo, pero como que instauró algunas cosas importantes. Yo primero digo algunas que las afirmo yo y la segunda ya le pregunto a Ledo. Las que afirmó, una especie de oficios dentro de la ficción sonora, como es la dirección de Ana Alonso, que creo que es fundamental y que estaría ya impregnando algunos tropos incluso y algunas formas de hacer, y que Ana Alonso trasladó de su mucha experiencia pues con las artes escénicas y con el teatro, pero que la dirección de aquí. Actores y actrices para ficción sonora, que no es lo mismo que teatro, que no es lo mismo. Exacto, y de hecho siempre hablamos mucho como el doblaje es una convención totalmente distinta y funciona raro. Luego también Roberto Maján, que hizo el diseño sonoro. Muchas personas en la producción, incluido también la figura del propio Ledo como creador, y yo creo que ahí como que se marcaron unos oficios que durante los años anteriores, de forma relativamente amateur o no tan estructurada, pues ya se estaban escuchando cosas, especialmente en iVoox y por supuesto en Estados Unidos, que ya había ficciones sonoras muy, muy maduras, ¿no? Y yo creo que esta es la parte para Ledo. También reconectó una audiencia joven que nos habían privado durante las anteriores décadas de tener esta experiencia de disfrutar como de una serie de televisión, pero solo en audio. Entonces apareció de repente una nueva audiencia, una nueva comunidad que estaba un poco o del todo huérfana de esto. Yo creo que esto fue el gran cambio, ¿no, José Antonio? El hecho de que apareciera una comunidad súper satisfecha y súper ávida de repente de escuchar historias en ficciones sonoras como El Gran Apagón. Pues sí, seguramente. Yo también, gracias por los cumplidos, pero no creo que fuese solo el Gran Apagón, ¿no? Yo creo que el Gran Apagón, fíjate, cuando ante la pregunta de qué marcó, en qué sentido marcó, por supuesto, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, las figuras de Ana Alonso y Roberto Maján son fundamentales en el apagón, ¿no? Pero en términos narrativos yo creo que hubo dos cosas que se copiaron tanto que al final yo creo que se han agotado un poco. Una es el uso del metraje encontrado, digámoslo así, porque el apagón son como retales, ¿no? De porciones de audio encontrados aquí y allá, cosa que luego se ha repetido muchas veces, y sobre todo el tema de la distopía, ¿no? Que parece que es como se ha convertido un poco casi en el género rey de la ficción sonora, y no sé muy bien por qué. El apagón tampoco es tanta distopía, ¿no? De hecho, luego, unos años después, acabamos viviendo un gran apagón en España y no tuvo nada de distópico. Pero creo que eso sí que marcó mucho. Hubo un montón de ficciones sonoras en las que o bien o se descongelaban los casquetes y nos ahogábamos, o se volvían locos los sistemas informáticos. Era un poco todo como darle vueltas a lo mismo. Bueno, y en lo de la dirección de actores y actrices que comentaba Eugenio, por ejemplo, hay que poner algún caso concreto para, no para confirmarlo, pero sí para que se entienda bien la diferencia y el valor que tiene que una cosa así salga de manera correcta. En la historia del Gran Apagón, ahora me extraña que haya gente que no sepa de qué va, pero en fin, algún oyente habrá que esté despistado con el argumento. Cuando ya se ha producido, digamos, el episodio y está todo el mundo patas arriba y tal, la voz de un adolescente, te abre una perspectiva nueva. ¿Cuál es el plan? No lo sé. ¿No sabes cuál es el plan? Que alguien nos oiga y... Nos traiga agua. Sí. Sin decirle dónde vivimos. Cuando lo conozcamos se lo diré. ¿Y los militares? ¿Qué militares? Ay, cuidado. Los militares tienen radio. Sí, ¿y qué? Que igual podemos contactar con ellos. Hay militares por aquí cerca. El otro día vi un montón. ¿Dónde? Aquí, por la carretera que baja al Peñón. ¿Qué hacían los militares en esa carretera? Yo qué sé, pasaron igual 5 camiones o 6, de estos con capota. Ay, los militares, los militronchos. Ahí el padre no se fía. Hace 2 días que no tenemos agua corriente. Sí, el apagón ha inutilizado casi todas las depuradoras. Están trabajando en ello. ¿No les ha llegado el paquete? ¿Qué paquete? Estamos repartiendo paquetes con comida, agua, pilas, linternas y un botiquín. Aquí no llegó nada. ¿Dónde viven? Estamos en... ¡Siana! ¿Qué? ¿Qué? Es un militar. Oiga. Sargento, necesitaría sus credenciales. Pues no veo cómo podría facilitárselas. Me llamo Jesús Castro, se lo he dicho. Estoy en el aeródromo de Santiago, en la Brigada Galicia 7 del Ejército de Tierra. ¿Podría hablar con alguien más? Señor, con el debido respeto. ¿Podría ponerme con algún superior? ¿Para qué? Papá. Espera. Sargento, no se ofenda, pero necesitaría alguna prueba de que... El padre recela del sargento, eso está claro, pero claro, después aparece
La rebeldía juvenil. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola. Creí que no había nadie. Estaba cenando. ¿Estas horas? Se me ha hecho tarde. ¿Por qué susurras? ¿Va todo bien? Sí. Mi padre está en la cama. Se acuesta muy pronto siempre. ¿Habéis podido recoger algo de agua? Sí. Tenemos bastante. 2 bidones por la mitad. ¿Qué edad tienes? 15. Casi. O sea que tienes 14. Hago 15 el mes que viene. Vale, 15 entonces. No. Tengo 14. Vale. Te llamas Shiana, ¿verdad? Sí. Es un nombre muy bonito. ¿Y qué haces despierta a estas horas? No puedo dormir. Pero tampoco puedo hacer nada. Mi padre no me deja salir. Es normal. Es mejor que no salgas. Ya. ¿Cuándo volverá la luz? No lo sé. No lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, claro. Por eso, José Antonio, con estos 3 fragmentos, yo creo que se aprecia, y Eugenio, clarísimamente el mérito de una dirección de actores y actrices en un territorio o un universo para contar historias que en ese momento estaba casi inexplorado. Sí, nos acordamos de la radionovela y el radioteatro, sí, pero esto era otra cosa, ¿eh? Sí, era algo nuevo y además no sabíamos cómo hacerlo, sinceramente. Yo me acuerdo que cuando tuve que escribir, cuando se aprueba el proyecto del Gran Apagón y me dicen, vale, ahora escríbelo. Yo pienso, ¿y cómo escribo esto? ¿Sabes? ¿Con qué forma? Claro, ¿con qué forma? Esto no puede ser el formato americano que usamos cuando escribimos cine o televisión, no puede ser el formato este rarísimo de columnas que usáis los periodistas en la radio. Y me tuve que inventar un formato y luego recuerdo que Ana Alonso me tiró de los pelos, me dijo, ¿pero esto qué es? Esto es imposible grabar con esto que has escrito. Y ya fui ajustando, ¿no? A medida que, como hicimos varias temporadas, fui aprendiendo a hacerlo, todos aprendimos a hacerlo a medida que lo hacíamos, realmente. Además, hemos de poner en valor en ese sentido, de que fue en ese sentido un poco work in progress, pero ahora que decía eso, Carlas, hay que poner también en valor las ficciones sonoras de Radio Nacional de España, ahí con Benigno, con Mike Aguilera, con Alfonso Latorre, con otros profesionales, pero como decías, Carlas, siempre muy marcados por el directo, por el radioteatro, por una especie de inmediatez, también con esta parte de adaptar clásicos. Yo en este sentido, José Antonio, han llegado muchas otras ficciones sonoras después, algunas de ellas tuyas. Es una oportunidad inmejorable para preguntarte cómo ves tú que ha madurado un poco esta ficción sonora, que en España cogió fuerza a partir del 2015-2016. No sé, ¿cómo ves tú que ha evolucionado esto? O como decías, ha evolucionado poco. No, yo creo que se ha diversificado últimamente y eso sí que es de agradecer. Hay más géneros, por ejemplo, ¿sabes? Ya no es... Si te gusta la ficción sonora, te vas a encontrar con una distopía terrible. No, pues de repente hay hasta comedias, ¿no? Hay géneros que, por ejemplo, yo no me atrevería a tocar. La comedia es un caso. Y ha madurado en el sentido técnico y artístico, sin duda alguna. Eso está clarísimo. Yo creo que lo has mencionado antes. Ana Alonso y Roberto Maján sentaron las bases, al menos aquí en España, y bueno, su herencia ha sabido aprovecharse y explotarse. Ahora hay productos que, por ejemplo, técnicamente son espectaculares, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos muy contentos de celebrar estos 10 años, de presentar este clásico del Universo Podcast en el Club de la Escucha. Así que, José Antonio, qué gracia que Eugenio te llame el Ledo y Rodicio te llamará Pérez. Sí. Algunos me llaman mi mesa cojea, que es peor. Estoy desquiciado. Yo creo que siempre le llamo José, pero delante del micro no sé por qué le estoy diciendo José Antonio. Impone respeto. Pues oye, el nombre completo, José Antonio Pérez Ledo. Un abrazo muy grande y felicidades, de verdad, ¿eh? Un abrazo. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy está bien apoyar la música más que nunca, enseguida entenderemos por qué. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hoy nuestro acontece que no es poco va de aniversario, porque además es una cifra de esas que llamamos redonda. Se cumplen 150 años del nacimiento de Manuel de Falla. Así que imagino a muchos oyentes con ganas de escuchar, incluso tararear, algún pasaje de las muchas y conocidas creaciones de este compositor. Bueno, y también conocer detalles de su biografía, ¿no? Que tal vez no han sido muy difundidos, que esto ocurre o ha ocurrido con muchos grandes personajes, y por eso está bien arrojar luz para que la historia no se quede a oscuras. Por ejemplo, Manuel de Falla. Si resulta que está enterrado junto a José María Pemán, uno de los grandes escritores y promotores de la dictadura de Franco, eso significará que Falla también era de los suyos. Pues no,
No, enterrado junto a ese criminal. Sí. 150 años del nacimiento se está cumpliendo en 2026 y 80 años de su muerte. Desde que murió, sí. Cuando se celebran aniversarios redondos de grandes personajes, es verdad, se tiende, porque además así debe ser, a destacar su obra y sus logros. Así tiene que ser, cierto. Pero como no sé yo si se van a tener en cuenta dentro de las celebraciones determinados detalles que al 99,9% le traen al pairo y le parecerán irrelevantes y dirán esa frase tan recurrente de, bueno, ¿qué necesidad? Bueno, pero a mí, que soy el 0,1% restante, pues me parecen datos interesantes que ayudan a conocer la época e incluso... en este caso revalorizan al personaje. Por eso lo vamos a contar. Porque hemos venido a incomodar a los acomodadizos. Yo me estoy acordando de que este año Falla hemos hablado con nuestra Sheila Blanco y de muchos actos previstos. Algunos han celebrado, otros todavía no. O sea, esto arrancó en París, ¿no? Esto arrancó en París. Arrancó con un pedazo de concierto en París, siguió con exposiciones en Granada, va a continuar con otra exposición en Madrid, ha habido un congreso internacional, habrá otro más... Pero yo no sé, como no he estado informada de estas cosas, no sé si se abordarán asuntos importantes de sus últimos años de vida, del tormento que le supuso su condición homosexual, porque según su secta era un pecador y un enfermo antinatura. Tampoco sé si se explicará en tanta exposición y congreso por qué murió en Argentina, lejos de su querida tierra, por qué hubo tantas presiones del tirano Franco para forzar su regreso, porque lo consideraba uno de los suyos, pero solo consiguió traérselo con los pies por delante. Porque Falla no quiso volver a España, a esa España de Franco ni muerto. Falla era muy grande, pero hubo cosas menos conocidas que desde mi punto de vista puede que le hagan aún más grande, incómodamente grande. Pues para eso estamos nosotros, para contarlo. Ese dato de su muerte en Argentina, por ejemplo, puede que no sea muy conocido. Lo que sí es conocido es que está enterrado en la Catedral de Cádiz. Sí. Eso sí. A la que recomiendo fervientemente no entrar, porque es carísimo. No, es carísimo. Hay que pagar 12 euros a la 12 euros a la empresa católica y, por supuesto, no bajen a la cripta porque eso es un festival fascista de muertos. Injustamente, Manuel de Falla está ahí abajo junto a ese criminal que es José María Pemán, el tipo que puso en marcha la depuración de maestros y maestras y provocó que asesinaran a miles de ellos. En Madrid, enfrente de la Real Academia de la Lengua, hay una placa, que ya les vale, que recuerda que en esa casa vivió José María Pemán y ahí pone poeta, dramaturgo y académico. Si pudieran añadir debajo criminal y fascista, pues la placa a lo mejor quedaría redonda. Lo demás es blanquear al personaje. Mira, y precisamente hubo una foto de Falla con Pemán en la portada del ABC que cabreó muchísimo al compositor, porque este periódico ultraderechista tituló en esa foto poeta y músico de la cruzada, porque Pemán lo convenció a Falla para que compusiera el himno marcial, se llamaba así, pero era el himno de los golpistas. Y Manuel de Falla picó, pero ante ese titular de músico de la cruzada, junto a Pemán, replicó que él no trabajaba por la cruzada de nadie. Y claro, y luego van y entierran juntos al criminal con el compositor. Si a ello añadimos el asesinato y la desaparición de su íntimo amigo Federico García Lorca, asesinato que nunca superó Falla, pues este hombre quiso irse de España porque este país era horrible. ¿Cuándo se fue a Argentina y por qué? Inmediato, en cuanto se instaló la dictadura, en octubre de 1939. Se movió todo lo que pudo para conseguir contratos en Argentina y se largó, ante el estupor de los franquistas, porque lo consideraban uno de los suyos, era un señor de derechas y muy católico. Quizás por su homosexualidad no se sintiera aquí muy seguro, por muy considerado que estuviera. Habrá quien diga que el dato de su homosexualidad no es importante. Sí, en ese contexto sí. En este contexto claro que lo es porque Franco los ejecutaba. Y también es importante porque tenía derecho a ser lo que le diera la gana. Y por eso hay que decirlo. Y quienes dicen que no hace falta decir que era homosexual, ya sabemos por qué lo dicen, pues porque prefieren imponer el silencio. Mira, hace unos años, lo estuve viendo en la hemeroteca, en documentación, en el 85, Francisco Umbral hizo referencia en la columna que tenía en El País a la homosexualidad de Manuel de Falla. Y un fundamentalista escribió una carta al director quejándose de que esa referencia era pornoliteratura, porque acusar a Falla de ser un desviado sexual era excéntrico, y que Falla era honorable porque
qué, vivió como un fraile y sufrió como un hombre ungido del espíritu. Yo no sé ni por qué publicaron esta gilipollez los del País, ¿qué quieres que te diga? Probablemente Falla sufrió mucho con su sexualidad por la violenta moral católica que le hacía sentir a él como una tragedia el hecho de amar en otra dirección. ¿Ves cómo habrá oyentes tarareando? Qué Segurísimo. Oye, ¿y nunca se planteó Manuel de Falla volver a España en ningún momento? No volvió. Lo suyo no fue un exilio político, o al menos fue un exilio impuesto. Se largó porque España era horrible para la cultura, para el arte, sin derechos, sin libertades, fusilando día sí, día también, como para fiarse de Franco. Si había dado orden de asesinar a Miguel de Unamuno, que era un señor católico y conservador, podría hacerlo con cualquiera. A ver, Falla no pudo saber que Franco había asesinado a Unamuno porque esto se ha confirmado hace poco, pero sí supo que asesinó a Lorca. Conoció también después el casi asesinato de Miguel Hernández y de científicos. También iban a por Machado y vio cómo intelectuales y artistas se iban de este lamentable país. Falla no se iba a quedar aquí. Y no había cosa que más le cabreara al tirano Franco que se le escaparan de España los intelectuales de fama internacional que él creía que eran de los suyos. Intentó recuperar a Falla por todos los medios. Le ofrecía cargos, direcciones de organismos, casa pagada, pensión vitalicia. Mira, nada más salir de España, en la primera escala que hizo en Río de Janeiro, justo antes de llegar a Buenos Aires, a Falla le llevaron un telegrama del gobierno de la dictadura diciendo que le había sido otorgada una pensión vitalicia anual de 25.000 pesetas, abro comillas, pagaderas a partir de su regreso a la patria. Bueno, Falla, muy diplomático, pero vino a decir, muy bien, muchas gracias, la situación económica de la patria no está para esos dispendios, ya me pensaré si vuelvo. Y a la vista queda que no volvió. No volvió. ¿Cuántos años vivió en Argentina? 7 años y un mes. Murió 9 días antes de cumplir 70 años, murió el 14 de noviembre de 1946. Y nada más morir comenzó la batalla por sus restos. Los republicanos exiliados en Argentina consideraban a Falla de los suyos por su rechazo a Franco, pero la dictadura de Franco lo consideraba también suyo porque un hombre tan cristiano no podía ser antifranquista, en fin. Y añade a eso Perón, conchavado con la embajada española en Buenos Aires, intentando impedir homenajes y funerales republicanos, y los republicanos intentando que los políticos franquistas no se apropiaran del cuerpo de Falla. O sea, su hermana Carmen, la hermana de Manuel, que es la que estaba con él en Argentina, tuvo que apañárselas para frenar a unos y a otros y poderlo enterrar tranquilamente en Córdoba, Argentina, sin homenajes, con un funeral sencillo, discreto, sin autoridades, ni bandas de música. Es que le horrorizaba la pompa y la circunstancia. Pero como los franquistas son unos tramposos, ya ves tú, este simple hecho de atender los deseos discretos de Falla fue considerado como una victoria ante los republicanos. Un alto cargo de la Embajada de España en Argentina envió al Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí un telegrama que decía: frustrados manejos rojos españoles que planeaban apoderarse cadáver maestro Falla. Que no pensaban apoderarse de nada. Pero bueno, la hermana de Falla cayó al final, no sé si llamarlo trampa, engaño, no sé si la enredaron, porque las intenciones de la dictadura de Franco era traerse a Falla a España como fuera y a costa de lo que fuera. Y lo consiguieron en enero de 1947. ¿Pero cómo enero del 47? ¿Se lo habían enterrado en noviembre? Sí. O sea, ¿lo exhumaron un mes y medio después? Inmediatamente. Ahí estuvo la maniobra. El agregado cultural de la Embajada Española en Buenos Aires era el famoso forense Pedro Ara. Este se hizo muy, muy famoso después por embalsamar el cadáver de Eva Perón, lo hemos contado. Sí. Claro, los muertos a este le quedaban niquelados para los restos, como el primer día de su vida de muertos. Y Pedro Ara ofreció sus servicios embalsamadores a Manuel de Falla, bueno, a Manuel no, a la familia. Sí. Así podrían exhumarlo, esta fue la trampilla, lo podrían exhumar en cuanto convencieran a la hermana, pues sin tener que esperar mucho. Y la convencieron. Carmen aceptó llevarlo a Cádiz, pero tal y como pidió, por favor, sin homenajes, porque a Manolo le horrorizaban, dijo ella. Bueno, hubo muchas protestas del exilio republicano. Alberti, Alejandro Casona, varios músicos y escritores hicieron pública una carta que decía: sabemos que
no le interesaba la política. Sabemos que le interesaba la paz entre los hombres y que esa paz no la encontró en la situación actual de España. Si el cadáver de Manuel de Falla es hoy arrancado de la Argentina y llevado a España, el alma del maestro, poseedora de su voluntad, queda en la Argentina a la espera de la España que anheló. Bueno, por supuesto, Franco hizo lo que le salió del bolo. Lo cual debió incluir, imagino, un homenaje de esos que horrorizaban a Manuel de Falla. La que se montó. Ahí está el ABC para verlo. El cadáver de Manuel de Falla fue recibido en el puerto de Cádiz con salvas, desfiles, obispos, gobernadores, alcaldes, ministros, secretarios de Estado, bandas de música, calles engalanadas, los gaditanos en la calle por obligación y toda actividad paralizada por orden de los franquistas. Traer a Falla era un triunfo político. Era decir, veis, Falla era de los nuestros, por eso ha querido volver. Pero si hubiera querido volver, habría vuelto vivo. Desde entonces está en la cripta de la Catedral de Cádiz en contra de su voluntad. Así que no paguen por entrar, que lo han puesto al lado del criminal José María Pemán. Aquello está repleto de obispos, el hueso falso de una mártir, y encima acabamos de soltarles todos los españoles casi 800.000 euros para que arreglen sus torres, más lo que pillan de los presupuestos generales del Estado, más lo que pillan con la crucecita de la declaración. Pero la catedral no cotiza ingresos, pura avaricia. Musiquita tan buena para terminar. Maestro Falla era mucho maestro. Bueno, pues mañana más, ¿no? Sí, mañana. ¿Mañana? Sí, ¿no? Yo no sé. Yo no lo sé. Sí, mañana acontece, que no es poco. Acontecerá. Y será mucho. Vale. Hala. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué vamos cerrando, Isaías? Pues vamos cerrando la persiana de esta ventana de miércoles. Hoy no ha estado Arcano, pero en nuestro particular calendario de días históricos, que no para de engordar, hoy era un día señaladito. Cuando llegan los días señaladitos. Porque por primera vez declaraba como imputado un expresidente del gobierno en la Audiencia Nacional. 3 horas ha estado Zapatero declarando ante el juez. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha estado 3 horas ante el juez y ha negado todos los delitos que se le imputan. Zapatero afirma que no ha cometido los graves delitos de los que se le acusa, que siempre se condujo con decencia y honradez. Ha pedido a sus seguidores confianza, dice que podrá defender su inocencia y que sus partidarios no se sentirán defraudados. Bien. El juez, tras escuchar a Zapatero, se ha marcado un camela. No me creo nada, no me cuentes. El juez estaba un poco descreído y sigue pensando que hay indicios de delito gordo. Zapatero dice que podrá explicarlo todo, incluido el origen de las joyas, pero que necesita unos días para reunir documentación. ¡Ay! Habrá que esperar. Si encuentra documentación que demuestra que todo es legal, mucha gente se llevará una alegría. ¡Ay, qué alegría! Y mucha gente lo contrario. ¡Ay, qué disgusto! El Partido Socialista necesita que Zapatero sea inocente y el Partido Popular necesita imperiosamente que sea culpable. Zapatero es el padrino del sanchismo. Con las cosas que están diciendo, necesitan que sea culpable. Confianza ha pedido Zapatero y confianza ha sido hoy nuestra palabra del día. Pongo mi confianza en ti. Y en confianza Matías Vallés nos ha confesado lo que ha sentido al ver a Zapatero entrar en la Audiencia Nacional. Intenta recuperar el capital que ha sido la base de su existencia política, desde que fue aquel hombre corriente que llegó a la Moncloa por sorpresa y sin haber perdido nunca unas elecciones, el único presidente del gobierno que lo ha logrado. Yo voy a hacer una confesión que por supuesto no tiene el mínimo interés, pero como me ha pasado a mí lo cuento, y es que cuando ha entrado en la Audiencia Nacional he sentido tristeza. Es un sentimiento que yo creo que no he sentido nunca, ni con casos de corrupción, ni con Jaime Matas, ni con el Rey, ni con Jordi Pujol, ni con ministros, ni con, desde luego no con Rodrigo Rato, y hoy he sentido tristeza, y esa tristeza viene de la pérdida de confianza. Y hemos hablado de confianza también con David Pastor Vico, que es filósofo y autor de Filosofía para Desconfiados. Él cree que el expresidente ha hecho un ejercicio de coherencia. Lo que ha hecho es un ejercicio de coherencia. Pedir confianza a la ciudadanía y aplazar esa duda, en el fondo la palabra no es duda, es sospecha. Porque dudar es cuando no sabemos algo. Ya. Sospechar significa mirar con cierta inquina, buscando algo malo en el otro ya directamente. Esa es la sospecha. Cuando él pide esto, lo que está pidiendo a la gente es que deje en suspenso el juicio moral al que se le está sometiendo. Confíen en mí como persona,
voy a dar las herramientas suficientes para mostrar mi inocencia, pero no sigan adelante con un juicio moral que se tiene que dirimir a la par que el juicio legal. Eso es lo que está pidiendo y eso es muy coherente. Eso es lo que pide, eso es coherente y solo espera David Pastor que no lo haya hecho solo para ganar tiempo. Si lo está haciendo para ganar tiempo, se acaba de suicidar hoy. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo la ciudadanía solo se puede dar una vez. ¿Qué es confiar? Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Lo que tú esperas que hagan en base a un código moral de conducta que aceptamos todos como sociedad. Pero esto no se queda solo en dar confianza, sino en recibir. Claro. Y no es recibir confianza, es recibir la acción que esperas. Por lo tanto, si él pide que confiemos en él, él tendrá que hacer lo que los demás esperamos que haga. O sea, que sea responsable y que cumpla con ese tiempo que nos está pidiendo, que demuestre efectivamente que es inocente. Es la última petición que se puede hacer. Y si no lo cumple, es un cadáver. De las joyas que han sido encontradas en su despacho, aún no ha hablado. De otras joyas, también polémicas, habló ayer Martín Bianchi, de las que recibió como regalo Corina del Rey Emérito, que resulta que ahora ha subastado. Bueno, estoy fascinado con este tema porque Bonhams, que es una de las casas de subastas más importantes de Londres, ha sacado la subasta tradicional de alta joyería y salieron unas piezas con las que Corina Larsen posó en 2013 en la revista Hola. Posaba ella enseñando así su muñeca, una pulsera increíble de una joyería muy famosa de Madrid que se llama Aldao, joyería centenaria, proveedora de la Casa Real, y llevaba unos pendientes a juego, todo de diamantes, y el anillo de pedida que le dio el Rey Emérito. Bueno, todo eso lo sacó a subasta, casi 1 millón de euros, no está mal, de joyitas y otras piezas más que tenía ella, y todo lo ha vendido, así que yo creo que ya rompe definitivamente cualquier lazo con el Rey Juan Carlos. Ya no había, ¿no? Ya no quedaba. Bueno, quedaban las joyas y los 60 millones. Eso es. Pero quizás ya se ha gastado mucho de ese dinero. Si ya tiene que empezar a subastar joyas. Pues vaya usted a saber, a lo mejor sí. En fin, histórica la declaración de Zapatero, que sigue a la semana de la histórica visita del Papa a España, que se vivió con una emoción especial en el convento de Sor Rubiasca. Santo, santo, yo te canto. Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos. Con Sor Rubiasca. Hoy los especialistas no han hablado de santos con Sor Rubiasca, le han llamado sencillamente para ver cómo están viviendo la resaca. Y chico, a pesar de su edad y del trote de estos días, Sor Rubiasca sigue a tope. ¡Qué día de intensidad para nosotros! Cuando ya terminó todo, es como cuando Mario Panadero se acaba ya el Primavera Sound, el Macul, y estábamos aquí de resaquita, ya estábamos chill, bueno, y muy cansaditas ya. Y mira, te diré que estuvimos con el Papa en Madrid, en Barcelona, en Canarias. Por toda España, ¿no? En la ruta, toda España, sí. las papiers, y te confieso que en 7 días no pudimos ni cambiarnos la ropa interior. Menudo tuta, sí, pero por suerte tenemos aquí en el convento a Sor Diller, que ella nos prepara, que yo que sé qué es, yo no sé qué hace con una especie de bebida, que yo no sé qué le echa a la mujer, pero que ella le llama el mejunje, no sé qué le mete, pero nos lo tomamos y ya enseguida pues ya nos volvemos loquitas y empezamos con ya las canciones estas que nos gustan a nosotros de Prevo, ha venido a cristianizarnos, el resultado es celestial. Qué bonita, esta canción que triunfó mucho, ¿no? Papa León, el Prevos es el mejor. A tope, seguís ahí a tope, Sí. Ya está, ¿no? Papá Prevos, amor mío, cómo me gusta el Papa León. Es que todo el rato. Bueno, todo el rato a este paso, en el convento de Sor Rubiasca graban un disco. Ya hace calor debajo de la higuera. Bueno, y seguimos hablando de días históricos porque histórico está siendo también el calor que estamos teniendo. Y hemos hablado de él con Jordi Carbó, que nos ha anunciado temperaturas extremas. Bueno, que en verano sería normal, pero es que todavía no hemos llegado al verano. Otro año más. Se está presentando una situación que cada vez nos cuesta más explicar porque parece más increíble, ¿no? Los últimos 4 años han sido claves para que todo esté en la situación que estamos ahora. Medias muy altas, y es probable que, además, con el remate de este valor extremo, de estas temperaturas extremas, a partir del domingo, porque sí, ya tendremos temperaturas propias de la canícula, cuando todavía no habremos alcanzado ni finales de junio.
Por ejemplo, en Madrid será fácil alcanzar los 38 grados. En muchos puntos del Cantábrico nos acercaremos a los 40. En el Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, a los 35 grados, que es mucho para una ciudad del Mediterráneo. Y las estrellas del calor van a ser, como no, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir. Aquí se pueden superar los 40 grados. En Sevilla, por ejemplo, el martes, tranquilamente 42-43 grados. Y el calor y el negocio está llevando a estas pausas de hidratación en el Mundial de Fútbol que Carlos Bollero no acaba de entender por qué, pero tú se lo has explicado. ¿Eso por qué lo hace? ¿Para ganar pasta? Por la publicidad, Sí, ¿no? porque cada... O sea, ya está en el fútbol, nos paran cada 20 minutos para meterte. Eso va mucho, sobre todo por los canales de televisión de Estados Unidos. Cada pausa de hidratación ingresan entre 7 y 9 millones de dólares en anuncios. Tanto. Sí. Sí. Bueno, que el deporte es un negocio, ya lo tenemos asumido y viene de lejos, desde luego. Ayer Nacho Carretero nos hablaba aquí en la SER del estreno de un documental en Movistar en el que está implicado y que habla de cómo el marketing se coló en el mundo del fútbol por casualidad y por iniciativa de un canario, el Rey Puma. Es el Rey Puma, la historia de Hans Henningsen, la persona que calzó a Pelé con unas zapatillas Puma y que de ese modo inventó el marketing deportivo. Es una historia apasionante. Hans, un emigrante canario que se va a América en la época en la que Adidas eran dos hermanos, los hermanos Dassler. Se separan y el otro hermano, Rudolf, hace Puma y entonces empieza una competencia feroz entre Adidas y Puma. Hans es un hombre que pasaba por allí, le contrata a Puma y el tío empieza a moverse de tal manera, a hacer tales contactos que consigue los primeros sponsors de la historia del fútbol. Calza a Pelé y consigue una mítica imagen de los mundiales, no sé si acordáis, un mundial que va a empezar el partido, antes del pitazo inicial levanta el brazo, pide al árbitro un minuto y se agacha a atarse las botas y la cámara le enfoca atándose sus botas Puma. Es la primera gran performance de marketing deportivo. Es la historia de Hans, un desconocido que revolucionó el marketing del fútbol. Desde luego ni Hans ni Pelé eran tontos, no como otros. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Sí, nuestra palabra del día en la ventana ha sido confianza, en el rincón y la esquina ha sido gilipollas. Marta Sanz nos ha ilustrado sobre su origen. Hay que buscarlo en el apellido Gil, que era un ministro de Felipe III que tuvo problemas con sus hijas, es decir, con sus pollas. Sus hijas eran sus pollas. Hay quien dice que no logró casarlas, hay quien dice que no logró controlarlas y hacerles asumir las normas de vestimenta impuestas por la reina Margarita. El caso es que Gil y sus pollas al final se contrajeron en un precioso y españolísimo adjetivo. Así que en la etimología de gilipollas, por favor, olvidad cualquier connotación fálica, porque yo hay gente creo que está pensando en lo que no debe. Y han llamado oyentes como Pilar, que se declara no solo gilipollas, sino también pareja de gilipollas. Tengo un restaurante, soy cocinera y en hostelería aguantamos muchos gilipollas, pero yo sobre todo me siento gilipollas porque yo ya tengo una edad, con el tema de internet, las redes voy justica. Y ahora, si no estás en redes sociales, no eres nadie. Y de vez en cuando pues te van pidiendo, pues, hazme un reel para ponerlo aquí y tal, no sé qué. Yo tengo que hacer canelones, como un reel gracioso, haciendo canelones. Pero luego quiero hacer un alegato a los gilipollas, porque yo me siento muy gilipollas en muchas cosas de mi vida, y mi marido también es muy gilipollas. Y cuando dos gilipollas se juntan es maravilloso, porque te lo pasas muy bien en la vida. Y más cuando lo reconoces de que sois gilipollas. Pues oye, siempre es bueno verlo así. Y hace 30 años... Enrique Morente revolucionó el flamenco con su disco Omega. Aquello no gustó en principio ni a rockeros ni a flamencos, pero acabó marcando una época que dejó huella. Lo ha contado Antonio Arias en Hoy por Hoy. Es uno de los miembros de la Lagartija Nick que se sumaron entonces a este proyecto sin pensarlo dos veces. Y enseguida nosotros supimos que ahí había algo. Estábamos oyendo algo que no habíamos oído nunca, sonando como nunca habíamos sonado ninguno de nosotros. Nos apasionó y nos movilizó de una manera que lo dejamos todo y nos volcamos en ese proyecto. Nos fuimos a un pequeño estudio con el que trabajábamos y ahí nos concentramos de tal manera que ignoramos el mundo alrededor. Digo, bueno, tenemos una revolución musical, cuando la gente lo oiga va a flipar, pero en realidad fue un proyecto de detonación retardada. Histórico también fue el gran apagón en el mundo del podcast que hace 10 años marcó un camino que nos decía esta tarde José Antonio Pérez Ledo en el Club de la Escucha, quizás se haya exprimido en exceso. Yo creo que el gran apagón, fíjate, en términos narrativos yo creo que hubo dos cosas que
que se copiaron tanto que al final yo creo que se han agotado un poco. Una es el uso del metraje encontrado, digámoslo así, porque el apagón son como retales, ¿no? De porciones de audio encontrados aquí y allá, cosa que luego se ha repetido muchas veces, y sobre todo el tema de la distopía, ¿no? Que parece que es como se ha convertido un poco casi en el género rey de la ficción sonora, y no sé muy bien por qué, pero creo que eso sí que marcó mucho. Hubo un montón de ficciones sonoras en las que o bien se descongelaban los casquetes y nos ahogábamos, o se volvían locos los sistemas informáticos. Era un poco todo como darle vueltas a lo mismo. Bueno, el gran apagón marcó un camino y también la música de Manuel de Falla. En 2026 se están conmemorando 2 aniversarios en torno a su figura, con conciertos, congresos en los que quizás no se cuenten las cosas que nos ha contado esta tarde Nieves con Costrina en Su Acontece. 150 años del nacimiento y 80 años de su muerte. Desde que murió, sí. Cuando se celebran aniversarios redondos de grandes personajes, es verdad, se tiende a destacar su obra y sus logros. Así tiene que ser, cierto. Pero yo no sé si se abordarán asuntos importantes de sus últimos años de vida, del tormento que le supuso su condición homosexual, porque según su secta era un pecador y un enfermo antinatura. Tampoco sé si se explicará en tanta exposición y congreso por qué murió en Argentina, lejos de su querida tierra, por qué hubo tantas presiones del tirano Franco para forzar su regreso, porque lo consideraba uno de los suyos, pero solo consiguió traérselo con los pies por delante. Porque Falla no quiso volver a esa España de Franco ni muerto. Falla era muy grande. En fin, el franquismo que dejó una huella en varias generaciones de españoles. Ayer nuestro compañero Jesús Gallego recordaba a su padre en su cumpleaños, uno de tantos niños de posguerra, y hoy otro, José Sacristán, los ha recordado también al depositar su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Ha rendido homenaje a esta generación. Aquí está mi padre, está mi madre, está mi abuela, está mi tío Francisco, está mi tía Socorro, está todo el mundo de aquella posguerra terrible que, bueno, gracias a ellos estoy aquí. A partir de ahí lo que he ido haciendo, bueno, ejercer una profesión. Pero básicamente yo entrego aquí parte de la vida de aquellos de los que vengo, sencillamente. Bueno, pues después de escuchar esto a José Sacristán, que en septiembre cumple 89 años, el cuerpo me pide cerrar la ventana con Aute y con esta maravilla. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza.